¿Cómo están, queridos estudiantes? En esta oportunidad vamos a desarrollar nuestro tema titulado Los gobiernos militares en Bolivia. Para empezar, tenemos el gobierno del general Barrientos, quien el 5 de noviembre de 1964 asume el poder como presidente del Estado de Bolivia. Presidente de la Junta Militar constituida luego del golpe de Estado y como copresidente junto al general Alfredo Obando en 1965. El general Barrientos en 1966 organizó unas cuestionadas elecciones en las que resultó elegido el propio general Barrientos. Llevó adelante un gobierno de desarrollismo económico, además de una estrecha relación con los campesinos, pero una rivalidad contra los obreros y los mineros, además que también promulgó una nueva constitución política del Estado que según algunos es una de las más trascendentales de la historia boliviana. Dentro de su gobierno también tenemos lo que fue el Pacto Militar Campesino. Él, al ser natural de la ciudad de Tarata, en Cochabamba, había tenido una convivencia cercana con los campesinos, por lo cual no fue difícil entablar esta relación. Es por ello que en febrero de 1964 se firma el famoso Pacto Militar Campesino, en cuyo documento se declaraban ser hermanos y aliados con intereses comunes. De ahí en adelante, durante los gobiernos militares, los campesinos también fueron parte del gobierno, aunque no tenían o no asumieron ningún cargo alto, medio o algún cargo bajo. Cabe señalar que el Pacto Militar Campesino tuvo mayor influencia en los valles de Cochabamba y el norte de Potosí. La guerrilla de Ñancahuazú, otro acontecimiento dentro del gobierno del general Barrientos, se desarrolló en la región de Ñancahuazú, Valle Grande, departamento de Cochabamba. En 1966 se instalaron focos guerrilleros a la cabeza del argentino cubano Ernesto Che Guevara. Estas acciones generaron una gran operación militar represiva a la cabeza del ejército boliviano con apoyo de Estados Unidos mediante la CIA y además la coordinación de inteligencia con demás países sudamericanos. 1967, el enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército sostuvieron varios combates que terminaron con la aniquilación del grupo comandado por Che Guevara. Dentro de ellos incluyeron torturas, desapariciones y entierros clandestinos de diferentes cuerpos. El propio Che Guevara fue capturado vivo el 8 de octubre y al día siguiente fue fusilado en la escuelita de la Higuera por órdenes del general Barrientos y la participación de la CIA. También tenemos lo que fue la masacre de San Juan, en donde en la región del siglo XX, departamento de Potosí, a finales de 1967, se reunieron los representantes para tocar distintas problemáticas, como por ejemplo la problemática salarial y debatir sobre su postura en cuanto a las situaciones que se estaban viviendo con las guerrillas. Es así que la noche del 23 y del 24 de junio, el ejército llegó y descargó intenso fuego sobre los que estaban reunidos entre medio de la música y las fogatas. Como resultado a este acontecimiento se tiene 27 mineros muertos, aunque la prensa en su momento menciona de que son un número muy superior de muertos y heridos. Es por eso que a este suceso se le denomina como la masacre de San Juan. La muerte del general Barrientos. El 27 de abril de 1969, el general Barrientos sufre un extraño accidente de helicóptero, cayendo a tierra y explotando al momento de impactar. Una vez que se conoce sobre esta noticia, asume su vicepresidente Luis Adolfo Siles Salinas como presidente del Estado, pero este fue derrocado 5 meses después por un nuevo golpe militar dirigido por el general Alfredo Obando Candia, quien es él también que asume la presidencia y dura aproximadamente un año. Dentro del gobierno del general Obando Candia,
se adoptaron medidas muy importantes, como por ejemplo se abolió la severa Ley de Seguridad del Estado, donde se garantizaba las diversas libertades para la ciudadanía y la prensa, además de que también se autorizó a los dirigentes sindicales la reorganización de la Central Obrera Boliviana. Anuló el Código de Petróleo de 1955 y además estableció relaciones económicas con la Unión Soviética. Retiró las tropas militares que se encontraban en los centros mineros y propició la apertura política al legalizar la Central Obrera Boliviana. Después de su gobierno, asume la presidencia el gobierno de Juan José Torres. El general Juan José Torres se caracterizó también por adoptar una posición explícitamente antiimperialista, es decir, ninguna relación con los Estados Unidos. Dentro de su gobierno tenemos como por ejemplo la nacionalización de la mina Matilde, la reposición salarial de los mineros, la nacionalización de Colas y Desmontes, la expulsión del Cuerpo de Paz norteamericano, el incremento del presupuesto asignado a las universidades bolivianas, la creación de corporaciones de desarrollo, la creación del Banco del Estado y otros. También durante su gobierno se dio la iniciativa política que correspondió a la llamada Asamblea Popular de 1971, que estaba organizada por la Central Obrera Boliviana a la cabeza de Juan Lechín Oquendo. En 1971, el general Torres fue derrocado por un golpe de Estado de extrema derecha y mandado al exilio, que años más tarde es el asesinado en la ciudad de Buenos Aires en el marco del denominado Plan Cóndor. Asume a la presidencia el gobierno de Hugo Banzer Suárez. En su momento, el nacimiento de la Asamblea Popular, que quiso hacer un cogobierno, fue debilitado y eliminado por el nuevo golpe militar que se había llevado adelante y que llevó a la presidencia a Hugo Banzer Suárez el 21 de agosto de 1971. El régimen de Hugo Banzer Suárez dio un rápido cambio a las acciones que habían realizado los anteriores presidentes. Ilegalizó a los partidos políticos, prohibió la acción sindical, suspendió todos los derechos civiles y trajo de nuevo tropas para mandarlas a los centros mineros. Luego de ello recibió también el apoyo directo de Augusto Pinochet y de los Estados Unidos. Él gobernó por 7 años, que durante esos 7 años incurrieron en el endeudamiento externo, haciendo a Bolivia hasta la actualidad un país subdesarrollado. En 1978 él fue derrocado por una junta militar liderada por Juan Peredo Asbun. Dentro del gobierno de Banzer podemos mencionar lo que fue la Operación Cóndor. La Operación Cóndor fue en sí una alianza que tuvieron los representantes militares de los países sudamericanos. Dentro de los acontecimientos que sucedieron dentro de esta Operación Cóndor podemos mencionar la muerte, asesinato del expresidente Juan José Torres en la ciudad de Buenos Aires, donde fue secuestrado, acribillado y abandonado bajo un puente. También el asesinato del general Joaquín Centeno Anaya en París mientras se desempeñaba como embajador de Francia. Ambos actos terroristas nunca fueron establecidos. Los sectores de oposición de gobierno atribuyeron estos dos asesinatos a la mano del gobierno en combinación con la dictadura militar argentina. En los hechos durante esos años se desarrolló un sistema llamado Operación Cóndor que vinculó a las dictaduras militares de Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. No solo era una comunidad de inteligencia, sino que actuó en la detención, tortura y muerte de ciudadanos de la región que actuaban como grupos insurgentes y clandestinos con el objetivo de derrocar a los gobiernos militares instalados. El gobierno del general David Padilla. El 24 de noviembre de 1978, perteneciente al fuerte sector nacionalista popular del ejército boliviano, derrocó al general Peredo Asbun,
con el fin de establecer un gobierno democrático y llamar a elecciones en julio de 1979, cosa que no pudo llevarse adelante, por lo que el Congreso designó de manera interina al presidente del Senado, Walter Guevara Arce, para hacerse cargo de las elecciones de 1980. Pero el 1 de noviembre de 1979, el general Alberto Natusch Bush derrocó al gobierno de Walter Guevara Arce mediante un sangriento golpe de Estado. Como reacción se produjo el levantamiento popular encabezado por la Central Obrera Boliviana, que exigía elecciones. 16 días después de la resistencia popular, obligaron a Natusch a devolver el poder al Congreso, quien eligió a la presidenta de la Cámara de Diputados, Lydia Gayler Tejada, como presidenta interina hasta las elecciones del 29 de junio del año siguiente. Lydia Gayler fue la primera presidenta mujer de Bolivia. El 17 de julio de 1980, un grupo de militares estrechamente ligados al narcotráfico, liderizados por Luis García Meza y su lugarteniente Luis Arce Gómez, con apoyo activo de la dictadura militar argentina, subieron al poder, obligando a la presidenta Lydia Gayler a firmar su renuncia. El gobierno de Luis García Meza. El objetivo principal de este grupo terrorista, los Novios de la Muerte, era atacar la Central Obrera Boliviana, y entre esos también al Comité Nacional de Defensa de la Democracia, CONADE, en el que en este ataque asesinaron al dirigente socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, al diputado Carlos Flores Bedregal y al dirigente minero Gualberto Vega Yapura. Hasta la actualidad, el cuerpo de Marcelo Quiroga Santa Cruz no ha sido hallado. Como estas, resultaron asesinados o desaparecidos alrededor de 500 opositores. Las exportaciones de cocaína sumaron $850 millones, el doble de las exportaciones legales. Entre los múltiples actos de corrupción también cometidos dentro del gobierno de Luis Arce está la venta clandestina del diario de Ernesto Che Guevara. La represión y la corrupción no pudieron evitar las luchas internas que se llevarían dentro de las filas militares. Estas luchas llevaron a que el 4 de agosto de 1981 García Meza renunciara para acceder al poder el general Celso Torrelio Villa, que no demostró alguna intención para volver a la democracia. En julio de 1982, el sector militar que respondía aún a García Meza intentó hacer otro golpe de Estado, pero falló, lo que provocó la caída de Torrelio y su reemplazo por el general Guido Vildoso Calderón, con el mando de comenzar la transición hacia un régimen democrático. Recuperación a la democracia. Los tiempos se aceleraron cuando el 17 de septiembre de 1982, una huelga generalizada por la COP puso al país al borde de una guerra civil. La dictadura militar colapsó y el poder le fue entregado al Congreso Nacional, conformado según la composición de 1980, que decidió considerar válidas las elecciones de 1980 y designar en consecuencia a Hernán Siles Suazo como presidente del Estado. Con este acontecimiento, Bolivia vuelve nuevamente a recuperar la democracia a partir de 1982 a la cabeza de Hernán Siles Suazo. Eso sería nuestro tema de los gobiernos militares, queridos estudiantes. Espero volver a encontrarlos en otra oportunidad. Gracias.